Y ahora vamos a partir el nuevo tema, que es el tema de probabilidad, que es como lo que más vamos a ver este semestre, en verdad. Así que hoy día vamos a ver específicamente, no sé si vieron el documento que les subí la guía que vamos a trabajar hoy día. ¿Lo tienen o no? Sí. Ya, bueno. Y entonces vamos a ver espacio muestral, que es como lo primero, y los axiomas de probabilidad, las propiedades que tiene, y vamos a ir trabajando con eso. Así que voy a empezar a compartir la pantallita. Ya. Chuta, no te va. Eh, a ver. Entonces, ¿se ve bien o no? Sí, se ve bien. Ya, bueno. Entonces, este es el primer ejercicio. Se lanza una tachuela en el aire y al caer al piso está la opción de caer con la punta hacia arriba, que va a ser A, o sea, esa va a ser como el experimento A, o con la punta hacia abajo, B, ese es el segundo caso. Y no se consideran otras posibilidades. Entonces, nos piden primero el espacio muestral del experimento, que ahí sería fácil porque solo hay dos opciones. Entonces, ¿cuál sería el espacio muestral del experimento? Siendo que estas son los posibles resultados del experimento que estamos haciendo. ¿Alguien me lo podría decir? Sería como A, B. Exacto. El espacio muestral, que siempre se señala como omega, va a ser entonces los posibles resultados del experimento que estamos viendo. Entonces, en este caso sería simplemente A, que, que haya caído haya caído la tachuela para arriba, o B, que es que haya caído hacia abajo la tachuela. Entonces, eso es como muy fácil porque solo hay dos opciones, entonces es fácil de verlo. Y ahora la segunda pregunta, que es sobre los axiomas, sobre las propiedades que tienen las probabilidades, en el fondo. Entonces, segundo, calcule la probabilidad de omega, que es el espacio muestral, y la probabilidad de A unión B, que es A o B. ¿Y qué me podrían decir de estas posibles resultados, o qué probabilidades podrían tomar, por ejemplo? ¿Cuánto es la probabilidad de que suceda el espacio muestral? ¿Alguna de las posibilidades que tenga el espacio muestral? Acuérdense que el espacio muestral están todas las posibles resultados del, del experimento, en este caso, que bueno, era A y B. Entonces, en el espacio muestral, la probabilidad que suceda algo, un elemento del espacio muestral, va a ser 1, porque sería la suma de todos los posibles resultados de un experimento. En este caso, la probabilidad de que suceda el espacio muestral es 1. Ese es el primer axioma que vieron en clase. Y el segundo es la unión entre dos casos, entre dos posibles resultados. En este caso, está la probabilidad de A unión B, que lo que podemos decir es que al ser excluyentes, o sea, son mutuamente excluyentes, uno no depende del otro, en el fondo, podemos decir que P de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y como estos son todos los posibles resultados, también va a ser igual a la probabilidad del espacio muestral, en este caso. Ese es el axioma 3, que la probabilidad de esta unión sería la probabilidad de A más probabilidad de B. Y estos eventos son, como dije, son mutuamente excluyentes, o sea que la tachuela no cae con la punta hacia arriba o hacia abajo al mismo tiempo, es uno o lo otro, pero no ambos
ya que como que no se están consiguiendo otras posibilidades, como que caiga al medio y se tomen como ambas posibilidades. Como dije, esto va a ser igual a 1, porque en este caso son todas las posibles resultados, y igual a la probabilidad de que pase el espacio muestral, y esto va a ser igual a 1, como vimos en este ejercicio. Y también podemos decir que la probabilidad de A, para verlo de otra forma, es lo mismo que 1 menos la probabilidad de B. Como estas son las dos posibilidades que hay, y probabilidad de A es más probabilidad de B es igual a 1, entonces si yo busco la probabilidad de A o la probabilidad de B, va a ser 1, que es el total, como el 100%, menos la probabilidad de la otra opción. Entonces, lo mismo acá. 1 menos probabilidad de A. Este ejercicio es más fácil y es para ver simplemente los axiomas y cómo se comportan estas propiedades. En el segundo, nos preguntan, interprete probabilidad de A y probabilidad de B. O sea, ¿cuáles son los valores? Acá voy a poner al lado. ¿Cuáles son sus valores posibles? Si alguien me podría comentar. Con lo que ya vimos, ¿qué podemos decir sobre la probabilidad de A y probabilidad de B? ¿Qué valores pueden tomar? ¿Tienen la misma probabilidad? Según el ejercicio, ¿cuánto deberían sumar, por ejemplo? ¿Qué me podría decir algo? Mira, por ejemplo, acá no nos dicen en el ejercicio cuál es la probabilidad de cada uno. No nos dicen si son equiprobables, por ejemplo, que es decir, que tienen la misma probabilidad como una moneda. No nos dicen qué probabilidad hay de que caiga hacia arriba o qué probabilidad hay de que caiga hacia abajo. Entonces lo que nosotros podemos decir es que si en este caso fueran, si fuesen equiprobables, como el equiprobables, ¿qué pasaría? ¿Qué valores tendría la probabilidad A y la probabilidad de B en este caso? Un medio. Un medio cada uno. Pero, si fuesen, por ejemplo, esto no nos dice, como el ejercicio no nos dice que si es una más probable que la otra, si yo, por ejemplo, tuviera que la probabilidad de A es 3/4, entonces, según la pregunta anterior y según la lógica del problema, la probabilidad de B sería 1 menos la probabilidad. Entonces sería 1/4. Todo depende de cuánto valga uno del otro. Y obviamente estas probabilidades, como están en el espacio muestral, van a estar entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entre A y probabilidad de B van a estar entre 0 y 1. Esto es simplemente para entender los axiomas y las propiedades que vamos a ver en este ejercicio. Después, 2. Ahora, en vez de verlas, ¿cómo se llama? En vez de ver las propiedades y los axiomas a partir del espacio muestral, vamos a ver ahora las propiedades de las probabilidades. En este ejercicio, también es bastante simple, pero es para entender, como dije anteriormente, las propiedades de estas probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de extraer un as de un mazo inglés de cartas? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 3 o un as? ¿Y cuál es la probabilidad de obtener un 4 o un corazón? ¿Qué me podrían decir del as, por ejemplo? ¿Cuál es la probabilidad, sabiendo que son 52 cartas en un mazo inglés, hay 4 pintas, y por cada una de las pintas creo que habían, a ver, 14, ¿no? Creo que sí, 14 numeraciones. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un as en un mazo de cartas en inglés? Si A es
obtener un as. Probabilidad de A, ¿cuánto sería? Como hay 4 pintas, hay 4 ases de las 52 cartas. Entonces, Sería 4 partido 52. exacto, porque por ley de Laplace, o el rey de Laplace, creo, por Laplace, esto sería casos favorables, casos totales. Entonces, en este caso, sería 4 partidos en 52. Pero ahora, si vemos las propiedades, la segunda pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 3 o un as? ¿A qué propiedad jugarían ustedes? La unión La unión. ¿Excluyente o sin o normal se podría decir? serían excluyentes. Exacto, porque no pueden pasar las dos cosas a la vez. Entonces simplemente la probabilidad de A unión B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B. En este caso, la probabilidad de que acá nos pedían de obtener un 3 sería igual que el as, porque hay 4 3 en el mazo, 4 de 52, y el as 4 de 52 también. Entonces, la respuesta sería simplemente, si no me equivoco, 8 de 52, que no me acuerdo cuánto es simplificado, pero sería 4 de 52 esta unión. Ahora, la tercera pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 4 o un corazón? Acá hay una intersección o ocupamos el mismo forma de la propiedad excluyente. Aquí sería intersección. Acá sí hay intersección, que sería el 4 de corazón en el fondo. Lo que pasa acá es que no puedo llegar y sumar simplemente las probabilidades. Porque si sumo las probabilidades, tuviera probabilidad de A más probabilidad de B, como hay un elemento en común entre A y B, yo estaría sumando ese elemento 2 veces. Lo mismo se da acá. Si yo tuviera A y tengo B, A o B, voy a estar sumando esta parte que es la intersección 2 veces. Entonces, en este caso se le resta la intersección una vez. A intersectado B. En este caso, sería un 4, que un 4 sería 4 partido en 52, hay 4 cartas, 4 en el mazo de cartas. Después, un corazón, que sería un cuarto, porque como hay 4 pintas, una de las pintas sería el corazón. Bueno, sería lo mismo decir entre las 10 y 52, o sea, entre las 14 y 52, más un cuarto, menos la intersección, que sería el 4, es el 4 corazones es la única intersección entre estas dos variables. Entonces sería 1 partido en 52. Y eso sería la propiedad. Acá, si le multiplico por, ya, pero ahí simplemente es sumar las fracciones. Pero ahí le restaría la intersección. Acá, como no son excluyentes, le restamos la intersección y así podemos encontrar la unión entre las dos variables, entre los dos experimentos. ¿Todo bien con estos dos ejercicios que son la base para los siguientes? Sí, todo bien. Ya, bueno. Entonces ahora, experimento. Seleccionar 3 fichas con reposición de una caja que contiene 2 fichas blancas y 4 azules. Entonces, mostrar el espacio muestral. ¿Cómo lo harían para hacer el espacio muestral ustedes? Si conocen alguna técnica o una forma de hacerlo. Según yo, en estos casos, que por ejemplo tenemos 2 posibles opciones,
lo más fácil para ver los espacios muestrales y los posibles resultados sería el diagrama del árbol. Porque lo primero, si yo selecciono una ficha primero, de las tres, como son con reposición, la primera ficha voy a tener la opción de tener blanco o azul, ¿no es cierto? Después, si elegí blanco, tengo la opción de elegir blanco o azul. Como son con reposición y hay dos blancas, pero son con reposición, acá también tengo la opción de tener blanco o azul. Y acá también, blanco o azul. Acá lo mismo. Si elegí el azul, tengo la opción de en la siguiente tener blanco o azul. Y en la siguiente, lo mismo, blanco o azul. Blanco o azul. ¿Y qué es lo que podemos lograr con esto? Ver los posibles resultados del experimento, en este caso el espacio muestral. El espacio muestral sería en este caso todos los posibles resultados, que si vemos acá, tenemos que las tres sean blancas, blanca, blanca, blanca. Después tenemos blanca, blanca, azul. Blanca, azul, blanca. Blanca, azul, azul. Azul, blanco, blanco. Azul, blanco, azul. Azul, azul, blanco. Y por último, todas azules. Esas son si no me equivoco, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opciones que tenemos en el espacio muestral. O sea, este tiene una dimensión n, n igual 8. Este es el espacio muestral entonces del ejercicio. Ahora, probabilidad de obtener tres blancas. Veamos, antes de esto, veamos las probabilidades de todas las opciones que hemos visto, de forma rápida. Si tengo, en este caso, tres fichas, o sea, perdón, dos fichas blancas y cuatro azules, ¿cuál es la posibilidad o la probabilidad de que yo tome una blanca, en este caso, en el primer intento? Yo tomo la primera ficha. ¿Qué probabilidad tengo de tomar una blanca? ¿Sería un medio? No, porque 4 no es el total. En este caso Ah, sería un tercio, 2 tercio. de eso, 2 de 6, un tercio. Y por ende, como tienen que sumar uno, hay dos opciones, 2 tercios el otro. Acá, como son con reposición, no voy restando, no va disminuyendo el número de casos totales. Entonces, voy a tener la misma probabilidad de obtener una blanca después y una azul después. Siempre se va repitiendo, porque siempre voy a tener la misma cantidad de fichas en esta caja. Entonces va a ser un tercio, un tercio, un tercio. Acá va a ser 2 tercios, un tercio, 2 tercios, 2 tercios. Un tercio acá, un tercio acá, 2 tercios acá, 2 tercios, un tercio y 2 tercios. Esas son las probabilidades para cada selección, se podría decir. Pero no hemos visto las probabilidades de cada espacio muestral. Veamos entonces las probabilidades de obtener tres blancas. Si yo digo que experimento, o sea, que la idea es tener C, obtener tres blancas, tengo que ver que sea BBB. Entonces acá lo que tengo que decir, que la probabilidad de C va a ser la multiplicación en este caso, de que yo tengo la primera opción, que sería un tercio, porque voy a elegir blanca, después elijo blanca de nuevo, y después blanca de nuevo. Es decir, que multiplico las probabilidades de esta línea. O sea, en este caso, tengo ¿cómo se llama? La probabilidad que es un tercio de obtener una blanca, después un tercio de obtener una blanca, por un tercio que es obtener una blanca. Y en este caso nos queda 1 partido en 27. Esa es la probabilidad de obtener tres blancas.
En ese caso, ¿cuánto sería entre 0 y 1? Si alguien me podría hacer la división de forma rápida. Eh, 0,037 aproximado. 0,037, esto, ¿no? Ya. Ujú. Ahí ahora lo más importante es la interpretación en este tipo de ejercicio. Porque si nosotros damos la probabilidad, no va a ser como lo vamos a tener medianamente mal. Porque en verdad en estos ejercicios y a los profesores de estadística siempre les gusta que sea interpretado a partir del ejercicio. Podríamos interpretar, por ejemplo, que la probabilidad de obtener tres blancas es de un 3,7%, por ejemplo. Pero una que le gusta demasiado a los profes generalmente es cuando lo ponía un contexto. Si yo, por ejemplo, repitiera 100 veces el ejercicio de obtener 3 fichas con repetición que contiene 2 fichas y 4 blancas, un aproximado de, en este caso, 3,7 veces de 100, voy a obtener 3 blancas. Por lo menos 3 blancas. Esa es una interpretación. Después, veamos la probabilidad de obtener 2 blancas y después una roja. En este caso, nos piden que tengamos 2 blancas, o sea, 2 blancas primero, y después una roja, acá azul. Azul. Y azul. En este caso, habría que ver la única opción que es esta, acá, que tengamos 2 bolas blancas y después una azul. Esta sería la línea. Obtener una blanca, un tercio, obtener una blanca, un tercio, y al final obtener una azul, que sería 2 tercios. Entonces, si seguimos la misma lógica del ejercicio anterior, podemos decir que, voy a decir que H es el experimento, obtener BBA, y la probabilidad de H es igual a un tercio que obtener una blanca, por un tercio que la blanca, por la final que es azul, que sería 2 tercios. Acá sería 2 partido en 27, que como es el doble de lo de arriba, sería, si no me equivoco, 0,74, ¿no? Asumo. Igual a 0,074, si alguien me confirma. Sí. Entonces, lo mismo. Si yo repito 100 veces el ejercicio o el experimento, en un aproximado de 7,4 veces, voy a obtener 2 blancas y después una roja. O en un 7,4% voy a obtener 2 blancas y después de estas 2 blancas obtener una roja. Veamos ahora para el evento C. 2 puntos. Obtener una ficha blanca, muestra el espacio muestral y la probabilidad de que obtener una ficha blanca. Entonces, a partir, si alguien copió esto, que son todo el espacio muestral, ¿qué me podría decir el espacio muestral para el evento C? Que es obtener solo una ficha blanca. A partir de esto, ¿cuáles son las opciones que yo podría tener en el resultado? A partir de lo que quiero. La única A, A, opción... B, ay, ¿Ah? A, A, ¿Cuál? B o B, A, A. A, B, Ujú. O B, B, A, A. A. Y ahí faltaría una, que sería que A, A, B, A. eso, Claro. que en la segunda tuviera una B. Entonces, ¿cómo calculamos, si a alguien se le ocurre, la probabilidad de obtener una ficha blanca nomás? En este caso. Como que se multiplican y se van sumando, ¿no? Algo así era, creo. En este caso, como son excluyentes, yo no puedo tener
al mismo tiempo obtener dos azules, después una blanca, y al mismo tiempo tener una blanca y después dos azules, son excluyentes. Entonces, para obtener la probabilidad de esas tres opciones, la unión de estas tres opciones, sería obtener, o sea, sería sumar las probabilidades. De obtener A, B, sería 2/3 por 2/3 por 1/3, que esto acá sería 4/27, más, acá sería, en el primer caso, 1/3 por 2/3 por 2/3, que sería lo mismo, 4/27, y en el tercer caso, voy a poner aquí más bonito, lo mismo, acá 2/3, 1/3 y 2/3. Y acá la multiplicación nos da lo mismo, 4 partido en 27. Y la suma, por ende, nos va a dar 12 partido en 27. 12 partido en 27. Entonces, esa es la probabilidad. Bueno, sí, lo voy a dividir para tenerlo más interpretado. Partido 27, 0,44. 0,44, voy a ponerle. Y esa, entonces hay un 44% de posibilidades de obtener una ficha blanca. O, si quieren decirlo mejor, si repito 100 veces el experimento para el evento obtener una ficha blanca, en aproximadamente 44 de esos 100 veces que repita el experimento, puede tener una ficha blanca, exactamente. ¿Alguna pregunta? Para seguir con la siguiente. Miren, acá me dejé poco espacio y me cagué, pero este es como el más larguito, en verdad. El E, lo voy a hacer. Lo voy a hacer acá, el E. O mejor lo hago al final, porque lo tenía medio desordenado. ¿Cómo prefieren? ¿Lo hago al final mejor? Creo que al final, Ya. hay una página como entera blanca. Sí, era por si dejaba ejercicio. Voy a hacerlo acá. El E nos dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar exactamente una ficha blanca o que la primera sea azul? Entonces nos piden probabilidad de encontrarnos con una ficha blanca o que la primera sea azul. Entonces acá, ¿cuántos eventos tenemos? Tenemos dos. Tenemos dos eventos que queremos que pasen, que pase una o que pase la otra. ¿Cuáles son los dos eventos? ¿Alguien me lo podría decir? O los espacios muestrales de cada evento. El primer evento, voy a poner C, va a ser una ficha blanca. Y el segundo evento, que le voy a llamar D, va a ser de que la primera, solo la primera, bueno, no solo la primera, pero la primera sea azul. Entonces, ¿qué me podría decir los espacios muestrales de cada uno? Creo que el primero es el mismo que vimos antes de obtener una ficha azul, entonces lo voy a repetir simplemente, que es el B, AA, ABA y el AAB. Y del segundo, si alguien me lo podría decir, maravilloso. Si quieren vuelvo al arbolito. O al espacio muestral entero. Es que la primera sea azul. ¿Cuál sería el espacio muestral de que la primera sea azul?
como podríamos ver acá, la única opción es de que el A sea, o sea, el azul sea la primera ficha que saque, es acá, acá, acá y acá. O sea, todo este árbol. Primera azul. O sea, tenemos 4 opciones. Devolver tranquilito acá. La D, el espacio muestral, es A, B, B, A, B, A, y si no me equivoco, falta ABA. Y aquí lo voy a poner así, con corchete. Entonces, ¿cómo podríamos obtener este O? O sea, encontrar una ficha blanca que pase el evento C o que pase el evento D, que la primera sea azul. ¿A quién se le ocurre? Primero, ¿son excluyentes estos dos eventos? Según yo, no. No son excluyentes. ¿Y por qué no serían excluyentes en este caso? Porque puedo tener una primera azul y además tener una ficha blanca. Exacto. De hecho, si vemos los espacios muestrales, hay elementos que se repiten. Está el ABA, se repite, y se repite el AAB, que tienen una ficha blanca y además parte con el A. Entonces, tenemos dos elementos que se repiten. Entonces, como no son excluyentes, la fórmula que tengo que ocupar, voy a ponerla aquí en un globito, es que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B. Porque es como, ahí sería eliminar la probabilidad de ambos elementos que se repiten. Entonces, en este caso, yo tengo en este caso yo tengo la probabilidad de C, que sería acá la probabilidad de C sería la suma de todas estas probabilidades, que como ya las calculamos anteriormente, era 12 partidos en 27. Esa era la probabilidad del ejercicio anterior, que ya lo vimos. Era 12 partidos en 27. La probabilidad del evento D, en este caso, veámoslo. Acá, si tengo el B, sería la probabilidad de A, B, B. O sea, que obtener un A, después un B, después un B. O sea, 2 tercios por un tercio, más acá 2 tercios por 2 tercios por un tercio, más acá serían todas las probabilidades, o sea, que las tres sean azules, o sea, 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. Y lo último sería 2 veces el azul a los extremos, y la segunda elección sería blanca. O sea, 2 tercios por 1 tercio por 2 tercios. Y eso, acá tenemos 2 27avos, 4 27avos, 8 27avos y 4 27avos. Entonces, sería 18, si no me equivoco. 18 27avos. Porque tengo 2 más 4 más 8, 14 más 4, 18 27avos. Esa es la probabilidad de obtener D, o sea, de que la primera sea azul en la elección. Y ahora, veamos entonces lo que nos falta, que sería la intersección. C inter D. En este caso, tendríamos que ver
la probabilidad de que sea C y sea D. O sea, eliminar estas cosas. Que sería, en este caso, tenemos estas opciones, el A, B y el ABA, que se repite. Entonces, en este caso, sería 2/3 por 2/3 por 1/3 más 2/3 por 1/3 por 2/3. Y eso es 8/27. Esa es la probabilidad de las dos intersecciones que hay. Entonces, como ya tenemos todo junto, lo que tenemos que hacer es decir que P de D unión, o sea, de C unión D, perdón, de C unión D es igual a P de C más P de D menos P de C unión D. O sea, 12 partido en 27 más 18 partido en 27 menos 8 partido en 27, que eso es 22 partido en 27. Y si alguien me lo podría calcular en decimal sería maravilloso también. $0,81. Buenísimo, ¿vale? 0,81. Entonces, ¿qué me podría dar una interpretación de ese 0,81? Por ejemplo, con lo de los 100 experimentos, que le gusta a los profes. Y si repito 100 veces este experimento, 81 veces nos va a tocar que salga una ficha azul y la primera sea, o sea, una ficha blanca y la primera sea azul. O que la primera sea azul. Porque no hay la intersección. Pero sí, exactamente. Si repito el experimento 100 veces, aproximadamente 81 veces voy a ver que encuentre una ficha blanca o que la primera de las elecciones va a ser azul. Entonces, veamos el siguiente ítem, que es el 4. Que acá ya son, ¿cómo se llama esto? Diagramas de Venn y intersecciones entre, o me digo, intersecciones entre probabilidades. Ya. Entonces, una farmacia desea introducir nuevos medicamentos en su catálogo. Se ha hecho una encuesta con el resultado de que el 70% de los consumidores comprarían el medicamento A, el 60% compraría el medicamento B y el 45% compraría los dos nuevos medicamentos. Si se consulta aleatoriamente a uno de los encuestados, y ahora vienen las preguntas. Antes de eso, ¿qué significa que compraría los dos nuevos medicamentos? Una intersección. Exacto. Que va a ser la probabilidad de A inter B. Entonces, veamos la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que consuma, que se consuma por lo menos uno de los dos medicamentos? Entonces, ¿qué nos están pidiendo acá? Si alguien me lo podría decir, ¿qué me están pidiendo o qué quieren que haga en este caso? De que el consumidor prefiera o vaya a comprar por lo menos uno de los dos medicamentos. La unión. La unión de ambos, exacto. Entonces, lo que nos piden es la unión A, unión B. El primer evento es A, que se consume o se compraría vía medicamento A. Y la B se compraría med B. Ahora, ¿qué nos dicen en este ejercicio?
nos dicen que el 60% compraría el medicamento B, que el 70% compraría el medicamento A, y que el 45% compraría los dos. Es decir, que la probabilidad de A es de un 70%, o sea, 0,7. La probabilidad de B es de un 60%, 0,6. Y la probabilidad de A inter B es igual a 0,45, que es el porcentaje de gente que compraría ambos medicamentos. Ahora, ¿cómo se le ocurriría sacar lo que nos está pidiendo? Que es que se compre uno o el otro. ¿Qué se le ocurriría? Sería unión B menos la intersección. O sea, la suma de estos dos menos la intersección, ¿no es cierto? Ujú. Exacto. Entonces, tenemos que es A unión B y P de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B. Entonces nosotros tenemos todo para calcular la unión. Tenemos que el 0,7 más el 0,6 menos el 0,45, que son la gente que compraría ambos medicamentos. Y en este caso, si sumamos 0,7 sería 1,3 menos 0,45, 1,85. O sea, 0,85. O sea, de los consumidores, un 85% compraría por lo menos uno de los dos medicamentos. No sé si mi letra es muy fea, en verdad. Siempre he tenido la letra terrible, pero ahora mismo. Creo que se entiende. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que consuma solo un medicamento? O sea, o solo A o solo B. ¿Qué se le ocurriría en este caso hacer? ¿Qué podríamos hacer para encontrar o solo A o solo B? Miren, a ver. Nosotros tenemos A y B. A siendo esto, y círculo hermoso, y B siendo esto. Si nosotros quisiéramos tener o A o B, tendríamos que hacer esto. A es todo esto, sin esto, porque es solo A, y solo B sería efectivamente, no soy chuncho, solo que son los colores típicos. El B sería esto nomás. Entonces lo que nosotros tenemos que obviar o sacar del ejercicio es esta parte. Esta, que es la intersección, porque nos están pidiendo o solo A o solo B. Esto es A inter B. Entonces, que consuma solo A, vamos a ver que es A con la intersección de todo lo que no es B. O sea, B complemento. Y que consuma solo B es A intersectado con, B intersectado con todo lo que no es A. O sea, A complemento. Para esto, ¿qué podríamos decir en el caso de que solo consuma A? ¿Cómo sacarían la probabilidad? Voy a decir que esto es S y que esto es, no sé, F. La probabilidad de S. ¿Cómo la sacarían? Y solo lo único que quiero, en el fondo, es
es solo lo que tengo en A, no quiero esta parte, solo quiero lo que tiene A. ¿Cómo lo harían? ¿Podría ahí explicar de nuevo por qué es A intersección complemento de B? Porque, mira, imagínate que yo tengo, como lo dicen los profes, un espacio acá. Entonces, lo que es A, de hecho está malo, creo. No. Esto creo que no va al caso. Lo que sí, entiéndanlo como lo que les dije acá. Si solo quiero A, ¿qué es lo que tengo que buscar? Lo que tiene A, pero no lo que tiene también B. Lo único que quiero es A, que solo compre ese medicamento. No quiero la intersección en el fondo. Entonces, ¿cómo podría buscar la probabilidad de que solo consuma A? ¿No ves que en mucho eso del complemento? Porque no sé si han visto eso. Lo de la intersección con el complemento, así que mejor, al menos por ahora lo dejamos ahí. ¿Cómo sacarían la probabilidad de S? Como dije, va a ser la probabilidad de A, pero la probabilidad de A también incluye esta parte. Y nosotros no queremos esa parte porque también la tiene B. Lo único que queremos es A. Entonces va a ser la probabilidad de A menos la probabilidad de A inter B. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Sí, se entiende. Bueno. Y en el mismo caso para F. Va a ser la probabilidad de B menos, que si quitamos lo que tenemos al medio, menos la probabilidad de A inter B. Entonces, para cada caso, nosotros vamos a tener que, ¿cómo se llama esto? Buscar la probabilidad, que la tenemos de hecho, pero nosotros no queremos o S o F. Nosotros lo que queremos es la probabilidad de que consuma solo un medicamento. Puedo tomar que solo tome S o que solo tome F. Entonces lo que nosotros queremos es la probabilidad de S inter F. ¿Se entiende eso? Y como son excluyentes, obviamente, porque no puedo tomar A, no hay una intersección, porque solo quiero lo que no está en la intersección, voy a hacer una propiedad que es excluyente. O sea, la propiedad de la probabilidad de S más la probabilidad de F. Acá lo que voy a ver es cuánto vale cada probabilidad. En este caso, como vemos, la probabilidad de S es A menos la intersección. Entonces sería 0,7, que es la de A, menos 0,45, que es la intersección. Y acá sería 0,6, que es el A, y el B, menos 0,45, que es la intersección, y esto va sumado. Y lo que me sobra sería simplemente un 0,4. O sea, que un 40, voy a ponerlo acá. Y acá voy a poner el resultado. Acá lo que pondría entonces sería que la probabilidad de que se consuma un solo que se consuma solo un tipo de medicamento es de un 40%. La probabilidad, o mejor dicho, un 40% de los consumidores comprarían un solo medicamento. Perfecto. Ahora, ¿todo bien con el ejercicio 4? Para empezar con el último.
¿Sí? Sí. Ya, bueno. Ahora, este es un ejercicio parecido. Las tres opciones de preferidas para un cierto tipo de teléfono es que tenga una buena cámara, una resolución buena, que va a ser B, y una mayor batería, que es C. El 30% de los posibles usuarios prefieren tener una buena cámara. El 62% prefiere una mejor resolución, el 95% prefiere la batería, un 23% prefiere A o B, que sería la cámara o la resolución, un 77% prefiere A o C, que en este caso sería una buena cámara o una buena batería, un 70% B o C, y un 68% A, B o C. O sea, la unión entre ambos, o sea, entre los tres eventos. Entonces vamos a ver. El usuario 1 prefiere un teléfono con características de cámara y batería. O sea, lo que nos piden acá es la probabilidad de obtener o que a la persona que estemos entrevistando prefiera un teléfono con características de cámara y de batería. Entonces, ¿qué nos pide en este caso? Nos pide A inter C. Y bueno, acá es súper fácil porque tenemos lo mismo que estamos viendo antes, probabilidad de A más probabilidad de C, menos la intersección. Perdón. Acá al revés. Ahí sí. Unión menos la intersección. Y como ya tenemos, lo que nos piden es esto, incógnita, reemplazamos. Esto, veamos qué vale cada cosa. Probabilidad de A valía un 30%, 0,3. Probabilidad de B, un 62%. Probabilidad de C es un 95%. Probabilidad de A unión B, porque nos piden A o B, es un 23%. Probabilidad de A o C es, si no me equivoco, 77. Y la probabilidad de B o C es 0,7. Y la probabilidad de A o B o C es de un 68%. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo que nosotros tenemos es esto, que la probabilidad de A, 0,3. Tenemos esto, que es A unión C, que lo tenemos acá, 0,67. Y tenemos esto, probabilidad C, que es 0,95. Entonces, tiramos este para acá, que es la incógnita, tiramos este para acá, y nos sale que P A inter B es igual a 0,3 más 0,95 menos 0,77. Que eso, si no me equivoco, 0,3, 95, 1, menos 0,67, 0,48. No sé si alguien me puede corroborar. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, hay un 48% de posibilidades de que el usuario 1 prefiera una mayor batería y una cámara con alta, o sea, una buena cámara. Ya, ahora el ejercicio 2. El usuario prefiera un teléfono con las tres características mencionadas. ¿Qué nos están pidiendo entonces? ¿Alguien se anima? La intersección de los tres. La intersección de las tres. También nos pide A, inter B, inter C. Ahora, ¿alguien sabe la fórmula para la intersección? Perdón, o alguna
que tenga una fórmula que esté la intersección de 3 variables, o sea, de 3 eventos. Si no se la saben, creo que de hecho no está en el Power, pero es lo mismo que para una unión no excluyente de dos eventos. Pero en este caso es un poco más larga. Esta la podemos sacar así. La probabilidad de A unión B, unión C, en este caso sería, como siempre, sumo las probabilidades, P de A más P de B más P de C, y ¿qué es lo que resta ahora? Las intersecciones. Porque no puedo, quiero restar las intersecciones de todos los eventos. Entonces la intersección de probabilidad de A inter B menos probabilidad de A inter C menos la probabilidad de B inter C. Y a esto se le suma la probabilidad de A inter B inter C. Acá, esta es la incógnita que tenemos. ¿Ya? Lo que queremos es esto. Hoy no puedo rayar. Oh, qué mala onda. Ya, bueno. Voy a ponerlo así. Esto es lo que queremos. Pero no tenemos todos los valores que nos piden en este caso. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la unión de ambas, según el ejercicio. Tenemos la unión, la de A, la de B, la de C. Tenemos la de A inter C, pero no tenemos ni la intersección entre A y B, ni la intersección entre A y C. Ahí puse nada, no sé por qué. No tenemos estas dos. Entonces ahora tenemos que sacar esas dos. ¿Cómo sacamos esas dos? Entonces calculemos las probabilidades que no tenemos. Entonces la primera sería A inter B. Que A inter B la podemos sacar diciendo que A inter B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos la unión. Lo único que hice acá fue, en vez de poner la unión acá, puse la unión acá, que es simplemente pasar de un lado para otro. A unión B. Entonces, nosotros tenemos todas esas cosas. Tenemos que la probabilidad de A, si vemos acá, es 0,3. La de B es 0,62 y la unión entre ambos es 0,23. Entonces, simple. Decimos 0,3, 0,62 menos 0,23. Y esto nos va a dar resultado de 0,69, que es P de A inter B. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿No? Ya, bueno. Y ahora lo que queremos sacar es la otra probabilidad que no tenemos, que es B inter C, que en este caso podríamos hacer lo mismo. Ponemos B unión C, pero lo corramos para el lado, se anulan los signos y tiro la intersección para acá. Probabilidad de B más probabilidad de C, menos probabilidad de B unión C. Y de nuevo, tenemos todo. Tenemos la de B, la de C y la de unión entre B y C. Que es 0,7. Entonces, como ya tenemos todo, lo único que tenemos que hacer es 0,62 más 0,95 menos 0,7, y eso es igual a 0,87. Y eso es igual a PB inter C. Pum. Ya sacamos las probabilidades que nos faltaban para obtener la unión entre ambos. Entonces,
¿qué es lo que hacemos? Decimos, ya tengo todo, digo que P de A unión B unión C es igual a P de A más P de B más P de C menos P de A inter B menos P de A inter C menos P de B inter C. Ah, porque pongo una, me bugueó, ya. Inter C más la probabilidad de A inter B inter C. Acá tenía que ponerla. Ya tenemos todas las cosas excepto en la intersección, que es lo que nos piden al final. Entonces lo único que hacemos es reemplazar. Decimos que 0,68, que este es un valor que ya teníamos, es igual a acá 0,3, acá era 0,68 si no me equivoco, no, 62, me confundí, más el de C, que es 0,95, menos 0,69, menos 0,48, son todas estas cosas que ya tenemos, menos 0,87, más X. Esto son puras cosas negativas, nos da menos 2,04. Estos son puras cosas positivas. 0,3, 0,62, 0,92 más 95, 1,87. Más X igual a 0,68. Tiro todo esto para allá y nos va a quedar que X es igual a 0,85. Entonces lo único que, lo que vimos acá, esta va a ser X, que es la intersección entre las tres variables. Entonces podemos decir que un 85% de los usuarios prefiere un teléfono con las tres características mencionadas. Igual tiene sentido, porque la mayoría, la gran mayoría, quiere un producto que tenga todas las características positivas que pueda tener. ¿Alguien no entendió este ejercicio? ¿O se entendió bien? ¿Aló? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Bacán. Entonces, esa era la ayudantía de hoy día, así que nos vemos la próxima semana y eso, tengan buena semana. Po. Ahí nos vemos. Gracias por venir. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, cuídate. Igual. Cuídate.